¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. Yo soy Teresa Ramírez Mendoza, soy abogada especialista en Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Católica. También estoy realizando mis estudios de maestría en la Universidad Católica. Este año espero concluir con éxito la tesis. Bueno, tengo amplio desempeño profesional en el ámbito privado. Me dedico a la consultoría en temas de relaciones laborales, seguridad y salud, inspecciones, negociaciones colectivas y también actualmente veo la parte del sector público. Es un gusto a todos. Bueno, el día de hoy, según tengo entendido, les toca ver el tema de tercerización laboral. Ya saben que me pueden realizar las preguntas y yo las iré respondiendo. La idea es que sea un poco dinámico esta clase y que podamos absolver todas las dudas al finalizar la sesión. Entonces, entiendo también que ya han ido viendo un poco de lo que es tercerización laboral en las clases anteriores. Así que la idea de este módulo 7, es un poquito retomar estos temas que ya han venido tratando en las clases anteriores, una breve introducción de qué es lo que implica el fenómeno de la subcontratación, también ver el tema de los requisitos de validez de la tercerización y los elementos característicos de la tercerización. Entonces, es un poco desde el ámbito teórico poder diferenciar a la tercerización. Entiendo que también ya han visto su diferencia con el tema de la intermediación, así que vamos a centrarnos en las características, cómo lo ha visto la jurisprudencia, qué se ha planteado al respecto, y el día de mañana ya hablaremos acerca de lo que es la desnaturalización de un contrato de tercerización, abocándonos ya al tema de la jurisprudencia y qué es lo que han dicho al respecto los órganos jurisdiccionales. Así que bueno, damos inicio con una pequeña introducción. Bueno, el fenómeno de la subcontratación es un fenómeno ya no tan reciente, es un fenómeno global que justamente tiene por finalidad principal un tema de distribución de los costos de inversión que puede existir a nivel empresarial, incrementar lo que es la eficiencia económica y operativa y obviamente evitar la utilización intensiva de recursos por medio de la división del trabajo, ya sea mediante la provisión de la mano de obra de quizás de alguna empresa que realiza de manera especializada dicha actividad o que no forma parte del business core de la empresa principal, o también como parte de un proceso propiamente ya organizativo de la empresa, ¿no? Un tema ya de distribución de recursos, un tema ya de distribución del proceso de producción de la empresa. Entonces, esto es lo que denominamos la contratación indirecta. En una relación típica laboral tenemos empleador-trabajador. En una relación o una contratación indirecta tenemos a tres sujetos claramente identificables. Tenemos al empleador, que puede ser, como han visto en las clases anteriores, la empresa intermediadora o la empresa tercerizadora. Vamos a tener propiamente al empleador, que es la empresa principal, y por otro lado vamos a tener la figura del trabajador como el trabajador intermediario o tercerizado. Entonces, como para poder ir aterrizando, lo importante de la modalidad o la subcontratación es poder determinar cuándo estamos frente a una intermediación o una tercerización. Cuando existe esta contratación indirecta en ambas figuras, lo importante es tener en cuenta que en la intermediación lo que se va a externalizar, o sea, lo que la empresa principal va a externalizar o va a buscar un servicio por parte de alguna empresa especializada en estos temas, es la mano de obra. Lo que va a requerir es la provisión o el destaque de personal para que brinde asistencia, ya sea en actividades especializadas, en actividades temporales, dependiendo de la necesidad del negocio. La idea es que esta externalización de mano de obra se dé de manera temporal, esté justificada dentro del marco normativo que ya han visto seguramente en las clases pasadas, cuando estamos en una intermediación, disculpen, de servicios altamente especializados, contratos temporales,
etcétera. Y obviamente también hay un tema de porcentajes, ¿no? Es el 20% de la planilla, que, bueno, y limitando un poco esta figura. En sentido contrario, tenemos la figura de tercerización. En la tercerización lo que vamos a externalizar no es la mano de obra directamente, sino la obra o servicio que se pretende realizar. Eso quiere decir que, a diferencia de la intermediación, en la tercerización vamos a, como bien dice la palabra, externalizar un ciclo productivo completo. Entonces, bajo la figura es importante preguntarnos, ¿cuál es el giro del negocio? Esta debe ser una pregunta central para poder distinguir entre intermediación y tercerización, porque dependiendo del giro principal o del business core del negocio, vamos a poder diferenciar cuándo estamos frente a una intermediación y cuándo estamos frente a una tercerización. Más allá del tema de la diferenciación relacionada a la provisión de mano de obra y la aplicación de un servicio u obra específica. Entonces, esa es la pregunta principal que tenemos que realizar. Bueno, en la clase del día de hoy, como ya viene señalado, la idea es centrarnos un poco en lo que implica la tercerización. Entender cuáles son sus características, cómo se desarrolla, etc. Entonces, ahí es un poquito importante entender el marco normativo. Ahí tenemos la ley 29245, el decreto legislativo 1038 y su reglamento, que es el decreto supremo 006-2008-TR. Entonces, en ese sentido, ese es el marco normativo. En realidad, la tercerización nace de manera copulativa con la intermediación, con la ley 29245, luego el decreto legislativo, dentro de estas facultades que se le dio para normar, se especificó en qué consistía, y ya con el reglamento se logra terminar esta figura, que, bueno, ha traído mucho debate justamente por algunas cosas que vamos a ver desde el punto de vista de beneficios y desventajas que lleva consigo la tercerización. A ver, entonces, ¿qué entendemos por tercerización? La definición de tercerización hay que entenderlo como un sistema de organización empresarial, que no obedece tanto a una decisión legal, ni tanto laboral, sino que el motivo principal para hacer esta descentralización productiva se basa en estrategias de competitividad y eficiencia de la propia empresa, en un mercado que es dinámico, en empresas que tratan de delegar tareas a terceros que no estén relacionados tanto al know-how para su realización. Y aquí he puesto un ejemplo. Tenemos, antes de este proceso, este fenómeno de la subcontratación, pues, por ejemplo, una empresa dedicada al rubro de quizás de moda, podía haber estratégicamente o simplemente adoptar de manera completa el ciclo productivo. Desde la adquisición de la materia prima, lo que es la importación, la selección de material, hasta la producción, confección y por último lo que es la adaptación al producto y la venta. Quizás si la empresa tiene una función o una misión distinta, podría simplemente dedicarse a lo que es la venta y la producción del producto o lo que son los diseños. Entonces vamos a tener un mayor grado de especialización y van a preferir algunos negocios como que deslindarse de algún ciclo productivo. Un gran ejemplo de esto a nivel transnacional son las empresas por departamento, ¿no? Estas tiendas por departamento como Adidas, Nike, que si bien ellos venden el producto final, todo el proceso productivo no está llevado a cabo directamente por ellos. Ellos lo que deciden en base a una estrategia empresarial es muchas veces deslindar el proceso productivo en varias etapas. Incluso lo que es la fabricación, la adquisición de materiales, se dan en países en los cuales quizás los costos laborales son más bajos, o por un tema de estrategia también relacionado a la eficiencia, ¿no?, que se puede tener en este ámbito geográfico, se decide, no, esta parte de mi proceso productivo lo voy a externalizar y yo me voy a centrar quizás en la parte de marketing y lo que es la producción del bien en sí mismo, ¿no? O mejor dicho, la venta del bien en sí mismo.
Entonces, es muy importante tener en cuenta este proceso de tercerización o externalización basado no tanto en una decisión legal, sino más que todo en una decisión empresarial. Porque en función de ello vamos a poder determinar cuándo estamos frente a una verdadera tercerización y cuándo estamos frente al uso fraudulento de esta figura. Y es que el usar esta figura muchas veces puede conllevar a que la finalidad intrínseca no sea el tema de la organización empresarial, sino la reducción de beneficios laborales. Por ejemplo, el hecho de no permitir que se formen sindicatos a nivel de empresa, ¿no? Y eso pasa normalmente dependiendo de cada legislación, pero por ejemplo, en el caso peruano, para formar un sindicato se requiere contar por lo menos con 20 trabajadores en el ámbito de empresa. Entonces, si yo descentralizo esta actividad, pues claramente puedo fomentar el tema de la afiliación sindical y ocurrir estos temas de que los trabajadores estén segmentados. Otro problema y otro gran reto que trae el tema de tercerización al debate es respecto a la distribución de utilidades. Claramente, una empresa que se dedica quizás desde su dimensión al ámbito de lo que es la venta, no esté tan interesada, bueno, en otros aspectos como la producción. Entonces, quizás la venta a nivel corporativo de mayores ingresos y mayores utilidades. Claramente esto puede traer una desventaja a la hora de repartirlo con los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí se puede ver algunas contingencias desde el punto de vista laboral que no hacen tan atractiva esta figura por el ámbito quizás de los trabajadores y por el ámbito de protección que muchas veces, por ejemplo, puede dar la Autoridad Administrativa de Trabajo o los autores sociales que buscan justamente evitar este tipo de uso fraudulento. Entonces, en líneas generales, lo importante es que para poder delimitar o definir la tercerización, tenemos que basarnos en el business core, o mejor dicho, en la misión de la empresa y entender un poco cómo funciona su sistema de organización empresarial. A ver, creo que hay preguntas. Ah, ya. Bueno, sí, estaba revisando si había preguntas. Ya, bueno. Entonces, como ya hemos venido explicando esta definición esta definición de subcontratación por el lado de la tercerización obedece a una misión más que todo empresarial. Entonces, el contexto internacional y nacional para la dación de esta norma fue muy importante, porque acá hablamos de la transformación de los sistemas productivos a nivel mundial que buscan justamente incrementar la competitividad por medio de la especialización de estas grandes empresas a nivel interno, a nivel también nacional, es la moda o es la vocación, incluso a nivel profesional cada día más, incluso desde el ámbito laboral, uno se especializa más en algunos temas que otros. Entonces, la tendencia siempre es respecto a la eficiencia y agilizar los sistemas de competitividad. Además, estamos en un nuevo contexto económico, ¿no? En un mercado global. Es importante acá el mercado global porque, como señalaba el ejemplo de estas transnacionales, pues ya no nos centramos en empresas nacionales, sino empresas que trascienden el ámbito nacional, ¿no? Entonces, podemos tener empresas en las cuales, incluso sin irnos muy lejos, sin ir tanto al tema de la tercerización, que son transnacionales y, por ejemplo, la planilla no la llevan directamente en el país de origen, sino la planilla lo llevan en otro país. Entonces van descentralizando sus actividades a nivel de un determinado ámbito geográfico. Y así también van coordinando sistemas productivos. Entonces, por ejemplo, un tema muy interesante son los grupos de empresas y las tercerizaciones que quizás por ahí se podrían formar y que traen mucho debate porque ahí se puede haber confusión respecto a los patrimonios y otros puntos importantes.
Entonces, otro contexto internacional fue, por ejemplo, la aprobación de los tratados de libre comercio, que fomentó la aplicación de esta figura. Y, por ejemplo, algunos conflictos sociales a nivel interno, como fue el caso de la minera Casapaca. En el tema minero es muy importante el tema de la tercerización, porque ya la propia logística del sector hace que cada área se tenga que especializar, ¿no? Ya sea en la extracción, ya sea en la venta, en la producción o en el transporte mismo, ya que incluso el ámbito geográfico en el cual se realizan estas actividades son distintas. Entonces, por ese lado, el tema de la tercerización antes de la dación de la norma fue algo que trajo mucho debate, porque antes de que la norma fuera aprobada, pues en el 2008, pues igual se venía utilizando esta figura. Lo que hizo quizás la ley, cuando salió la 29245, fue darle un marco legal. Luego, ya con el reglamento, se pudo determinar y distinguir cuándo estábamos frente a una verdadera tercerización y cuándo estábamos frente a una quizás tercerización fraudulenta. Bueno, como ya venía señalando, como para simplificar algunas de las causales de este desarrollo de la subcontratación, tercerización específicamente, tiene que ver con la reducción de costo, la mayor flexibilidad, la mayor productividad, el hecho de promover competencias a escala mundial incluso, la disminución o anulación del costo sindical, que es una consecuencia transversal que ocurre en esta figura, el incremento de las tasas de desempleo de trabajo directo, ya que el tema de la contratación directa a nivel laboral trae muchas contingencias, no solamente desde el punto de vista de quizás de lado sindical o el pago de algunos beneficios, sino incluso desde el punto de vista de gestión, ¿no? O sea, cómo gestionar un grupo tan grande de trabajadores y cómo quizás centrarme en uno de ellos, ¿no? Dependiendo de la especialización a la cual yo me aboco. Entonces, por ahí el tema incluso sancionador, el tema de gestión y dirección de las empresas se hace mucho más eficiente cuando puedes subdividir estos ciclos productivos. Y, por ejemplo, también las políticas de ajuste neoliberal, que fue un contexto importante para el desarrollo y proliferación de este tipo de actividades. Por ejemplo, algunos casitos de tercerización por algunos rubros. Por ejemplo, tenemos obra o material o inmaterial, la construcción o elaboración de una obra, la contrata minera, el estudio de mercado, por ejemplo, para realizar la actividad, la operación y mantenimiento, que está especializado en lo que es la operación y ejecución de una o toda la parte productiva, la gerencia, ¿no? La gerencia general, los servicios generales y administrativos, estratégicos de soporte, que requieren un grado de especialización. El comercio también podría ser un ejemplo de tercerización en lo que se refiere a la venta, comisiones, mediaciones, concesiones. Lo informático, esto es algo que siempre ocurre porque dependiendo obviamente del rubro, por eso es importante preguntarse cuál es el giro principal del negocio, uno podría subcontratar lo que es los servicios de informáticos, ¿no? Hardware y software. Pero obviamente no va a ser lo mismo tercerizar un servicio informático en una empresa que su business core es brindar seguridad o brindar asistencia técnica, que una empresa que quizás se dedica al ámbito de la educación y que el servicio informático es algo complementario. Entonces, por eso vuelvo a incidir, el tema del giro principal del negocio es muy importante. Por ejemplo, también tenemos el tema del factoring, la facturación y gestión de cobros. El tema de la promoción también es algo muy visto, ¿no? El marketing, merchandising, la publicidad, ahora que está en el contexto del teletrabajo, en el contexto remoto, muchas de las pequeñas empresas, incluso las grandes, han decidido por optar por una publicidad ya por redes sociales, ¿no? Porque esta publicidad visual, que quizás era por medio de folletos, incluso en los paneles, en las avenidas públicas, como que ya no pega mucho, justamente porque ahora todo es un mundo y un contexto distinto. Así que, por ejemplo, el área de marketing es algo que
es algo que ha avanzado bastante. No sé si alguien está preguntando. Ya, listo. El transporte también es algo que se puede tercerizar dependiendo del giro principal y, por ejemplo, los concesionarios relacionados a los alimentos por el centro. Muchas empresas trabajan con estas concesionarias, por ejemplo, para dar vales de alimento tipo Sodexo, que le brinda una especie de un plus, ¿no? Quizás a empresas que no se dedican a ese rubro, pero que requieren de este servicio, ya sea como condición de trabajo o como un beneficio complementario para sus trabajadores. Entonces, ahora ya ese es el contexto general de lo que podemos entender por la tercerización laboral, como para recapitular las ideas. Este fenómeno de subcontratación es un fenómeno global y específicamente el fenómeno de la tercerización nace de una necesidad empresarial que hemos visto que tiene un contexto internacional y nacional específico. Tenemos ahora una regulación de la tercerización que vamos a ver cuáles son el objeto de la norma y cuál es la definición que se le da. Tenemos en la ley 29245 que dice lo siguiente: la ley regula los casos en que procede la tercerización, los derechos y obligaciones derivados de su uso, así como las sanciones aplicables a las empresas que desnaturalicen. Entonces, acá se pone el énfasis en que la tercerización, o mejor dicho, el objeto de la ley es la tercerización con destaque o desplazamiento continuo del personal a las instalaciones de la principal. Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo de subcontratación. Desde este plano ya lo podemos ir viendo, ¿no? Estamos hablando de un proceso de externalización donde se caracteriza por el destaque continuo del personal. Es un punto que vamos a volver a retomar ahora, pero es importante no perderlo de vista. Y también el tema de la definición de tercerización. Bueno, según el artículo 2, en concordancia con el reglamento de la ley de tercerización, pues podemos entender esta contratación de empresas, o mejor dicho, la tercerización como la contratación de empresas, ya sean contratistas o subcontratistas, para que desarrollen actividades especializadas o ejecuten obras, eso es importante, bajo su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, siendo responsable por los resultados y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Entonces, ya acá, desde la definición de lo que implica la tercerización, nos van dando algunos elementos importantes a tomar en cuenta y que no debemos perder de vista. Entonces, como decía, uno de los elementos importantes, que eso en realidad es el presupuesto de la existencia de una tercerización, pues es el destaque de personal. Entonces, cuando hablemos de la ley de tercerización, solamente va a incluir aquellas empresas tercerizadoras con destaque o desplazamiento continuo del personal. Entonces, ahí vamos a tener dos definiciones claves para entender este destaque o desplazamiento del personal. El centro de trabajo como lugar físico y el centro de operaciones. El centro de trabajo, según la definición, es el lugar o lugares donde se encuentran las instalaciones de la empresa principal, a la que es desplazado el trabajador de la empresa tercerizadora bajo las órdenes exclusivas de esta empresa. El centro de operaciones es el lugar o lugares determinados por la empresa principal que se encuentran fuera del centro de trabajo de aquella donde el trabajador desplazado realiza sus labores, bajo las exclusivas órdenes de la empresa tercerizadora. Entonces, tomando en cuenta estas definiciones, vamos a tener en cuenta que el centro de trabajo va a ser donde se realiza la actividad de la empresa principal y el centro de operaciones es aquella donde el trabajador realiza su destaque o su desplazamiento, ¿no? Donde se realizan las coordinaciones, donde se pueden ver estos temas más técnicos y ligados al tema operativo. Pero ya propiamente donde se va a ejecutar las funciones va a ser en el centro de trabajo. Es importante tener en cuenta qué podemos calificar como centros de trabajo y qué no. Ahí estoy citando un informe del Ministerio de Trabajo, el informe número 49/2009, donde se delimita qué se entiende por centro de trabajo.
A ver, creo que hay alguna pregunta por aquí. A ver, un ratito, si no, termino esta parte y contestamos. Allá estábamos en la parte de calificación de los centros de trabajo. Bueno, según el Ministerio de Trabajo podemos tener dos definiciones o dos características importantes para delimitar lo que implica un centro de trabajo. Que se trate de lugares sobre los cuales el empresario principal ejerza poder de disposición. Eso es muy importante. Porque puede ser que el empleador o la empresa principal tenga diferentes centros de trabajo o sucursales. Entonces, puede ser que ocasionalmente el trabajador concurra a diferentes centros porque seguramente su actividad está en constante movilización. Entonces, un criterio para poder definir cuál sería el centro de trabajo tendría que ser el lugar en el cual el empresario principal ejerce este poder de disposición. Segundo criterio es que la ejecución de la tercerización en dichos lugares permita la plena identificación del empresario principal en favor de quienes están llevando a cabo las labores adscritas a la empresa tercerizadora. Es un poquito poder delimitar, ¿no? A la empresa principal con la empresa tercerizadora. Y ver específicamente en cuál de estos dos lugares, pues la empresa principal realiza sus actividades y cómo se inserta esta empresa tercerizadora dentro de esta estructura global. Claro está aquí, y es muy importante, que esta inserción dentro de quizás de la estructura empresarial un poco más organizativa, no tiene que ser asumida por la empresa tercerizadora en lo que respecta a lo que son los riesgos, a los materiales, al uso de herramientas, porque ellos actúan como una parte integral dentro del negocio. No es que esté subordinado a alguno, a una parte quizás de esta separación de la producción empresarial. Lo que podría haber, y eso es lo que se habla mucho en la jurisprudencia, es una coordinación, ¿no? Entre la empresa principal y la empresa tercerizadora. Quizás para llevar a cabo las funciones es importante que exista un supervisor o alguien que pueda hacer estas veces de recolectar todos los avances que se vienen realizando dentro de la parte tercerizada. Y claramente esta coordinación debería llevarse a cabo con una persona que esté encargado de esta área, ¿no? Y no tendría que haber en principio ninguna interferencia o ningún indicio de subordinación entre el trabajador o supervisor de la empresa principal con el de la empresa tercerizadora. Entonces, estos son criterios importantes más que todo para delimitar lo que entendemos por centro de trabajo y deberían ser tomadas en cuenta. A ver, algunas preguntas, voy a ir leyéndolas. A ver, no me salen todas, pero entonces la tercerización, esta es de Verónica Bersap. Entonces la tercerización se da en el centro de trabajo o en el centro de operaciones. La tercerización o la actividad se da en el centro de trabajo, pero en el centro de operaciones es donde se realizan las coordinaciones. Es como para volver al tema que estamos viendo, esa es la diferenciación principal. Aquí es donde se van a encontrar las instalaciones de la empresa principal. Y si utilizamos la lógica, dónde se realizan las funciones o quién necesita quizás de estas actividades, pues va a ser la empresa, el centro de trabajo, o sea, la empresa principal. Entonces, por eso muchas veces, dependiendo si es posible, las empresas tercerizadoras hacen este destaque del centro de operaciones al centro de trabajo, o sea, la empresa principal, claramente con sus propias herramientas y materiales. O puede ser, ahora vamos a ver que este desplazamiento no es continuo y que existe ocasiones en las cuales el personal permanece en el centro de operaciones y otras en el centro de trabajo. Entonces vamos a ver que lo importante, y por eso se distinguen dos lugares físicos, es que existe un desplazamiento.
y ese desplazamiento sea ir al centro de operaciones de la empresa principal, que es el centro de trabajo, o estar dentro del centro de operaciones donde se supone que la empresa tercerizadora tiene todo su equipamiento, tiene sus materiales y realiza su logística. No sé si respondí la pregunta, pero eso es. Luego voy a seguir retomando. Vamos a ver si acá hay otra pregunta. Bajo este esquema, a ver, esto me ha preguntado, dice, hay una pregunta, bajo este esquema, ¿las empresas grandes tienen sus empresas tercerizadoras? Bueno, normalmente, como bien señalaba al inicio, el tema de la tercerización depende mucho de una decisión empresarial. Entonces, las empresas que requieren estos servicios, más que su dimensión en sí misma, van a emplear esta externalización quizás del ciclo productivo por un término de eficiencia y productividad. Entonces, no necesariamente está relacionado a las grandes empresas porque hay pequeñas y microempresas que van a tomar esta decisión de descentralización productiva, pero debido a los costos que esto puede implicar, quizás hay un apego mayor por este tipo de negocios o descentralización por parte de las transnacionales o grandes empresas. Pero no es un tema de que si es grande o es pequeña, sino más que todo un término de decisión empresarial y estrategia. Bueno, como les decía, es importante un presupuesto dentro de la tercerización, es este destaque del personal, ¿no? Entonces, en el reglamento de la ley de tercerización, en el artículo 6, señala que el desplazamiento continuo es aquel que se realiza de forma regular entre la empresa tercerizadora y la empresa principal. Entonces, como veíamos, esta interacción que puede existir entre el centro de operaciones y el centro de trabajo. Hay un desplazamiento continuo. Sin embargo, vamos a ver casos en los cuales este desplazamiento continuo no va a implicar que se dé todos los días, sino va a haber criterios de regularidad para determinar que el desplazamiento se cumpla. Entonces, primer criterio, el desplazamiento ocurre durante más de un tercio de los días laborables en el plazo pactado en el contrato de tercerización. Entonces, hay que tomar en cuenta a la hora de elaborar un contrato de tercerización cuál es la necesidad operativa quizás de la empresa principal para que los trabajadores tercerizados concurran al centro de labores. Por ejemplo, si es una tercerización en temas informáticos, quizás esta necesidad se dé de manera semestral, de manera mensual, semanal. Ahí va a depender mucho también la estrategia y la organización que se mantenga. Lo importante es que este desplazamiento ocurra más de un tercio de los días laborables pactados en el contrato. Entonces, es importante tener en cuenta este requisito formal. Segundo, que se exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo consecutivo, no dentro de un semestre, dentro de los 6 meses. Entonces, otro criterio para saber si se está cumpliendo este destaque de personal es ver el tema de las horas y días efectivamente elaborados. No es necesario que sean consecutivos, sino ahí podríamos evaluarlo dentro de un semestre correspondiente. Simplemente para cerrar la idea, antes de ver algunas preguntas que me han escrito, es evaluar hasta qué punto debo cumplir con este requisito. Porque, ¿qué pasa cuando no? Y vamos a verlo en la clase de mañana. El tema del destaque de personal es algo esencial, es un presupuesto dentro de la tercerización. Entonces, cuando no se cumple con estos criterios, pues existe una desnaturalización. Y las consecuencias de la desnaturalización, pues vamos a verlo también mañana, son consecuencias que quitan este velo de protección y separación que había entre la empresa principal y la empresa tercerizadora. Entonces, por ese lado no es tan conveniente y por ello hay que evaluar mucho este punto. A ver, antes de poner un casito que me pareció interesante dentro del contexto de la pandemia, voy a revisar algunas de las preguntas. A ver. No sé dónde me quedé. Bajo este esquema, las empresas tienen su empresa tercerizadora ya.
Entonces se da en el centro. Allá, me escribe una pregunta Andrea Mérico Cáceres, muchas gracias por la pregunta, dice buenas noches. Para confirmar, ¿puede haber más de un centro de trabajo? Por ejemplo, tercerizo un servicio de supervisión en mi área de administración, esta área está dividida en dos locales para las funciones de ejecución de obra. El centro de trabajo serán ambos locales. En principio, ahí, siguiendo un poco los criterios del Ministerio de Trabajo, lo importante para determinar cuál es el centro de labores es tomar en cuenta dónde se ejerce el acto de disposición o la actividad principal de la empresa, ¿no? En este caso, si hay una distribución administrativa y es equitativa, pues ambos serán centros de trabajo. El centro de trabajo no necesariamente tiene que ser un lugar físico, o sea, un solo lugar. Pueden distribuirse de manera estratégica, pero igual hay que tener el criterio para efectos de quizás evaluar alguna contingencia. Me pongo a pensar, el trabajador, ¿cuántas veces va al centro de trabajo 1? ¿Cuántas veces va al centro de trabajo 2? Ambos van a ser computables para efectos del desplazamiento, pero también es importante ver el tema logístico, dónde realiza principalmente sus actividades. Entonces, en síntesis, no es que solamente tenga que ser un centro de trabajo, porque acá hablamos de centros de trabajo incluso desde el título, pero lo importante también es un poquito ir delimitando dónde se desarrolla o dónde se concentran las actividades principales del trabajador. En ambos casos, hay un deber, por ejemplo, de la empresa principal en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea, el hecho de que quizás vaya 2 veces o 3 veces al centro de trabajo 1 no quita la responsabilidad de cuidar todo el tema de prevención, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre un accidente dentro del centro de trabajo 1? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, igual dotar de garantías a los lugares en los cuales se desplaza el trabajador tercerizado. Creo que aquí hay otra pregunta. Ah, ya. Me pregunta Verónica, ¿qué diferencia hay entre contratistas o subcontratistas? Bueno, la diferencia entre contratistas y subcontratistas tiene que ver mucho ya un tema ya de la relación comercial o empresarial que puede existir, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de un proyecto de gran envergadura, vamos a tener un contratista que quizás está ligado directamente con el Estado porque ha ganado la licitación, por ejemplo, para la línea 2 del metro, pero esta empresa va a subcontratar a otras empresas que coayuden a realizar la actividad. Entonces, si bien este es contratista, la empresa es contratista del Estado o ha ganado la licitación dentro del proyecto, vamos a tener pequeñas empresas que son las subcontratistas que se van a concentrar en actividades específicas. Entonces, dentro de este esquema también se puede llevar a cabo lo que es la tercerización. Entonces, más o menos eso es el esquema y por eso se menciona. Ya. Bueno, sigamos. A ver. Entonces, algunos criterios para el destaque ya hemos visto. El destaque es un elemento, un elemento esencial dentro del tema de tercerización, ya que solamente será tercerización cuando exista el destaque del personal. Como les decimos, este es un destaque continuo entre la empresa tercerizadora y la empresa principal, que podemos correlacionar con el centro de trabajo o centros de trabajo, y también ligados al tema del centro de operaciones. Ahora, la regularidad, por ahí podemos evaluarlo en base a dos criterios, ya sea por el tema de 1/3 de los días laborables dentro del plazo pactado, o sea, de todo el plazo pactado dentro del contrato de tercerización, o, por ejemplo, evaluarlos en función a semestres y las horas efectivamente elaboradas, las cuales tendrían que ser 52 horas por lo menos de trabajo efectivo. Ahora, este es otro tema importante también dentro de la tercerización. Como ya hemos visto, la tercerización, ya como que para recapitular un poco más, actividades estratégicas implican un desplazamiento continuo y ahora la pregunta, ¿qué tipo de actividades se pueden tercerizar? Pues dentro de la ley vamos a encontrar dos tipos de actividades. Las actividades especializadas o las obras
son servicios u obras prestadas en un contexto de tercerización, cuyo ejecución no supone la simple provisión de personal. Como ya hemos visto desde un inicio, una de las grandes diferencias entre la intermediación y la tercerización es que en la intermediación lo que vamos a tercerizar o dar a la empresa lo que vamos a externalizar es la mano de obra. En cambio, en una tercerización lo que estamos descentralizando es una actividad especializada u obra o servicio. Entonces no es una simple provisión de mano de obra. También podemos tercerizar actividades principales. Ahí el artículo 1 del reglamento de la ley 27626 nos da algunos ejemplos de actividades principales. Se constituyen actividades principales las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y de prestaciones de servicios, tales como exploración, explotación, transformación, producción, organización, administración y en general todas aquellas actividades cuya ejecución se afectarían o interrumpirían el funcionamiento y desarrollo de la empresa. Ahora, el gran debate que surge a partir es, ¿se puede tercerizar actividades correspondientes al business core del negocio? Es algo que se ha discutido mucho porque la ley no es tan clara al respecto. Entonces, al no ser tan clara, lo que alguna jurisprudencia ha dicho al respecto, por ejemplo, en el caso Telefónica, en la Corte Suprema, lo que dijo es, ok, no se puede tercerizar lo que corresponde a las actividades principales, o mejor dicho, al business core, porque claramente estaríamos desnaturalizando la figura de la tercerización. Por otro lado, hay grandes profesores y especialistas en la materia, como el doctor Arce y también el doctor Toyama, han comentado que en realidad la norma no da una restricción respecto a si se puede tercerizar o no actividades principales o pertenecientes al business core. Entonces, aún todavía tenemos pronunciamientos diversos en el ámbito jurisprudencial. La verdad es que la posición 2, en este caso, la que se puede tercerizar actividades provenientes del business core, es la más aceptada, se viene realizando, pero también desde el punto de vista de los actores sociales se han ido promoviendo algunas medidas que traten de limitar eso. Y esto es el proyecto de ley 68820, fue presentado el año pasado, finales del año pasado, que justamente buscan proteger o darle cierta protección al tema de la tercerización, ligado a los derechos de los trabajadores. Entonces, ahí lo que se plantea es la modificación de los artículos 2, 5 y 7 de la ley de tercerización, limitando en su definición que las actividades de tercerización no pueden versar, como dice acá, sobre actividades principales o nucleares de las empresas principales. Y obviamente es indispensable, según lo que dice aquí, que tengan una pluralidad de clientes. Como que desde la definición ya va restringiendo el ámbito de aplicación de la tercerización. Y bueno, también como añadido se habla acerca del tema de que esta figura, en principio, no puede restringir el ejercicio de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de los trabajadores. Entonces, se busca, mediante este proyecto de ley, que la verdad todavía no lo han aprobado, simplemente es un proyecto que es importante tomarlo en cuenta, porque puede ser más adelante quizás producto de observación o aprobación por parte del Pleno del Congreso, que busca restringir las actividades de tercerización solamente relacionadas a las actividades quizás principales o complementarias, pero no pertenecientes al business core de la empresa principal. A ver, voy a leer algunos comentarios o preguntas que me han realizado. Me han preguntado, buenas noches. Ya, me ha preguntado esto Máximo Javier. Muchas gracias por tu pregunta. La consulta es, buenas noches. Si la tercerización es por resultados, ¿es necesario que la empresa principal tenga que controlar al personal? Este control puede ser pidiendo sus boletas o registros de asistencia. Es correcto. Bueno, ahí vamos a ver que la tercerización, ya sea en una parte del negocio,
en general se caracteriza por una actividad autónoma por parte de la empresa tercerizadora. Entonces, quizás si la empresa principal solicita directamente el tema de los registros de control de asistencia, boletas y demás, pues estaría ejerciendo una actividad de fiscalización, y esta actividad de fiscalización pues se traduce en subordinación. Claramente, la subordinación no está en la empresa principal, la subordinación debe estar en la empresa tercerizadora. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mañana vamos a ver algunos ejemplos de desnaturalización, y esto es un claro ejemplo de desnaturalización que muchas veces en la jurisprudencia se ha venido analizando. Entonces, lo que puede existir es coordinación. Yo quiero coordinar, como ponía el ejemplo hace un momento, quiero coordinar que se estén cumpliendo las funciones dentro de esta unidad o ciclo productivo, que es la empresa tercerizadora. Entonces, yo fácilmente puedo coordinar con un encargado de esta empresa tercerizadora y un supervisor del área, simplemente para saber si se están cumpliendo o no. Yo como empresa principal no podría aplicar medidas sancionadoras ni medidas fiscalizadoras directamente a los trabajadores tercerizados, porque claramente estaría ejerciendo facultades directrices que se traducen en el tema de el ejercicio de la subordinación, lo cual desnaturaliza por completo la figura. La otra pregunta que me hace Lisbeth es la tercerización que usted enfoca en el sector privado. Creo que me pregunta si se puede dar en el sector público. No, el ámbito de aplicación de la tercerización que estamos comentando el día de hoy solamente es en el sector privado, no se da en el ámbito público. Y más que todo también tiene que ver mucho con el ciclo productivo que estamos hablando, que es más que una decisión quizás de gestión de Estado, un tema ya netamente empresarial, ¿no? Entonces, el enfoque que se le da a esta ley es restringir su ámbito de aplicación al sector privado. El proyecto de ley plantea protección, Elisbeth Utania, muchas gracias por la pregunta. El proyecto de ley plantea protección al trabajador que presta servicios. Sí, o sea, la idea es darle una protección mayor a los trabajadores tercerizados. Entonces, para proteger a los trabajadores tercerizados, en realidad se restringe el ámbito de aplicación de esta figura y solamente se plantea que podrá ser usada en aquellas actividades que sean complementarias o quizás especializadas al giro principal del negocio, pero no que versen sobre el business core o sobre la actividad principal, porque estaríamos frente a una desnaturalización bajo el sentido del proyecto de ley, ¿no? Mañana ya seguramente comentaremos algunos ejemplos de desnaturalización, también dados como criterio por este proyecto de ley, pero es importante tenerlo en cuenta para que podamos ejemplificar que la discusión no está completamente cerrada, ¿no? A ver, y una última pregunta por aquí de Verónica. Doctora, ¿la empresa principal es responsable solidario si la empresa tercerizadora no cumple con los beneficios sociales? Es algo que vamos a ver al final, pero para ir adelantando un poquito, pues sí, hay un tema de responsabilidad solidaria en el ámbito de la tercerización y más que todo relacionado al pago de beneficios sociales. Entonces, ahí por eso es muy importante que las empresas puedan asumir los riesgos desde un principio, a diferencia quizás del tema de la intermediación acá en una carta fianza, sino la responsabilidad solidaria ya es una figura dada por ley que implica este tema de romper con la autonomía existente de ambas empresas justamente para garantizar el pago de obligaciones sociolaborales a los trabajadores. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí, efectivamente. Bueno, terminamos con la parte de las preguntas. Continuemos. Entonces, como hemos visto, el proyecto de ley es algo interesante, que hay que tenerlo mapeado, hay que ver cómo va avanzando esto y cómo quizás se decante en la jurisprudencia. Ahora, vamos a entrar al tema central de esta exposición, que implica delimitar cuáles son los requisitos de una tercerización. Y ahí, como ya hemos señalado, para poder delimitar una tercerización, el presupuesto es que exista desplazamiento del personal. Entonces, ese es el presupuesto que ya tenemos claro. Como para recapitular un poco, el desplazamiento es un desplazamiento continuo del centro quizás de operaciones a los centros de trabajo
de la empresa principal. Para que se cumpla este criterio de desplazamiento, hemos visto que en el reglamento se mencionan hasta 2 criterios, uno relacionado quizás al tema de el tercio que tiene que se tiene que cumplir respecto al desplazamiento, y en general relacionado a todo el contrato de tercerización, o también relacionado a los semestres, ¿no? Cuántas horas debemos por lo menos desplazar o tiene que existir este desplazamiento de personal. Algo que me olvidaba y es muy interesante analizar, lo vi en un caso, está relacionado en el contexto de pandemia. Y es interesante porque efectivamente en el contexto de pandemia, producto de las limitaciones dadas por el gobierno, pues al principio, en el inicio de la pandemia, se limitó mucho lo que es las libertades, ¿no? El desplazamiento, hubo todo lo que es el confinamiento social, se podía salir a determinadas horas, etc. Entonces, claramente, esto tuvo un gran impacto dentro del desplazamiento que debería existir entre el trabajador de la empresa tercerizada hacia la empresa principal, ¿no? Muchas empresas no cumplieron con este requisito, el tema del desplazamiento por más de un tercio de los días laborables. Ahora, el hecho de que no se haya cumplido bajo un contexto como la pandemia y donde el gobierno mismo puso las limitaciones, ¿es una causal para decir que existe una desnaturalización? Pues es un tema muy interesante que aún no existe un criterio jurisprudencial al respecto. Entiendo que todavía hay controversias, pero ese punto tenemos que analizarlo desde el lado de la razonabilidad, ¿no? Y desde el contexto mismo donde hubo o donde se podría analizar el tema del desplazamiento. Claramente, por un tema de razonabilidad y proporcionalidad, al inicio de la pandemia, el tema del destaque del personal se iba a ver limitado. Entonces, este destaque no iba a ser continuo. Es más, muchas funciones pasaron a ser realizadas mediante el trabajo remoto. Entonces, por ahí sería irrazonable plantear que se ha desnaturalizado la figura por el simple hecho de que no se cumplió con el requisito de desplazamiento. Como les digo, es algo que quizás se ha analizado ya a nivel jurisprudencial. Es un caso interesante, pero podemos ir pensando al respecto. Segunda cosa que considero importante a la hora de analizar este tema de si se cumple o no el destaque de personal en un contexto de pandemia, pues está relacionado al contexto mismo, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de un contexto distinto al inicio de la pandemia. Ya tenemos una mayor afluencia, incluso si queremos analizar el caso de manera más detallada, tendríamos que evaluar si esta empresa estaba autorizada o no en una empresa perteneciente a servicios esenciales para seguir funcionando dentro del contexto de pandemia. Porque claramente si restringieron su actividad en el contexto de pandemia, pues no podría cumplir con este tema del destaque de personal nunca. Entonces, si una empresa invoca un criterio o una razón objetiva, pues por ahí se podrían plantear algunas excepciones desde el punto de vista de la razonabilidad. Pero claramente, como señalo, va a depender mucho del giro del negocio y si estaba autorizado o no para prestar servicios dentro del contexto de la pandemia, y segundo, las razones objetivas quizás que pudo tener. En el caso que yo estaba viendo, pues el desplazamiento sí se realizó, pero no de manera o no cumplieron estos requisitos, porque era una empresa informática la que se tenía que desplazar a la empresa principal. Entonces, como en la empresa principal estaba todo el equipamiento, iban una vez al mes, cada 2 meses a la empresa principal en el contexto de pandemia y hacían esta verificación de si estaba todo en orden. Entonces, como les digo, es algo para pensar. Bueno, vamos a ir ahora con los requisitos de la tercerización. Voy a ver si he visto que hay algunas preguntas. La carta fianza, esta me pregunta Luis Alberto, la carta fianza está pensada no para el tema de la tercerización, sino la intermediación laboral. En la tercerización lo que vamos a tener es el tema de la responsabilidad solidaria. Máximo Javier, muchas gracias por la pregunta. Eso nos pasó a nosotros y en varias sedes nos han penalizado por no cumplir la asistencia del personal. Sí, efectivamente es algo que trae mucho debate, ¿no? Porque
¿cómo vas a acreditar la asistencia del personal si justamente el gobierno planteó las limitaciones? Ahí, quizás desde el punto de vista de la inspección, en el ámbito ya del área de relaciones laborales, plantear algún escrito, ¿no? Citando estas normas de restricción que ocurrieron durante la pandemia, el contexto, como decía mismo, si era una actividad autorizada o no era una actividad autorizada, o incluso si era autorizada, cuánto era el porcentaje limitativo. Ahora estamos en nivel alto, el RIM está en nivel alto, claro, algunas actividades funcionan con cierto grado de porcentaje, no es que estén al 100%. Entonces, es razonable que por un tema también de prevención y evitar el contagio no mandes a todo tu personal, porque claramente hay un tema de responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo por ambas empresas. ¿Qué pasa si hay un contagio? ¿Cómo sigues el registro del virus, no? Entonces, se plantean muchos retos desde el ámbito de la pandemia en el tema de la tercerización. Es un tema extenso, pero nos da mucho que pensar respecto a estos requisitos que al parecer son estrictos dentro de la norma y que podrían generar la desnaturalización, pero que nosotros podríamos quizás justificar y evaluar de acuerdo al contexto. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de los requisitos de la tercerización. Como les decía, el presupuesto para estos requisitos es que exista desplazamiento del personal. Ahora, ¿qué otras cosas se deben cumplir para que exista una tercerización? Tenemos estos 4 puntos que también están en la ley, y son los siguientes. Que se asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo. Ahí es muy importante que la empresa tercerizadora, como bien dije al inicio, brinde la actividad de manera integral. Que se vea realmente que la descentralización obedece un tema productivo, un tema de decisión empresarial y no simplemente quizás esquivar o reducir derechos laborales, ¿no? La idea es que efectivamente la empresa sea una tercerizadora, sea una empresa que tenga sus propios riesgos, que tenga su propio capital, que cuente quizás con clientes, vamos a ver dentro de las características algunos de estos ejemplos, pero en líneas generales es que esta empresa asuma los servicios prestados por su cuenta de riesgo, como una empresa autónoma. Y justamente ligado a esto de por su cuenta de riesgo, tenemos la segunda característica o requisito, requisito de la tercerización. Y es que cuente con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. ¿Cómo ver si una empresa realmente funciona bajo su cuenta y riesgo? Pues vemos, por ejemplo, si tiene recursos financieros, si cuenta con sus materiales de trabajo. No es simplemente ser una fachada. Y ha habido muchos casos de desnaturalización, lo vamos a ver mañana. Por ejemplo, cuando la empresa principal, que quizás tiene aportes dentro de la gestión y dentro del patrimonio de la empresa tercerizada. Esta confusión de patrimonios podría ser un indicio para decir que existe una desnaturalización. ¿Qué pasa cuando la empresa principal, por un tema quizás también de ahorro de costos, y eso es algo que quizás no lo entiendan a nivel de la adjudicatura o a nivel de la inspección, es que muchas veces es más fácil proporcionar los materiales de manera directa por la empresa principal, ¿no? Porque es un tema de ahorro de costos, porque ellos tienen mayor especialización y demás. Entonces, el hecho de que la empresa principal brinde materiales de trabajo a la empresa tercerizadora, pues claramente implicaría que esa no tiene autonomía en términos de recursos materiales y sería una causal de desnaturalización. Entonces, mucho cuidado con este tema de los recursos financieros, técnicos y materiales. Asimismo, se requiere que la empresa tercerizadora sea responsable por los resultados de su actividad. Y esta responsabilidad parte tanto de que la empresa está realizando la actividad en sí misma y si hay alguna sanción que aplicar, pues será algún cumplimiento contractual que se haya pactado previamente, pero no puede existir el caso de que la empresa principal sancione, amoneste o incluso despida directamente a los trabajadores tercerizados, porque vuelvo a repetir, y esto se relaciona al último punto, esto sería un ejercicio del poder de dirección, específicamente de la subordinación. Entonces, otro requisito indispensable es que sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. O sea, la empresa tercerizadora tiene que
gestionar directamente a sus trabajadores. La gestión o el ejercicio del poder de subordinación se puede ver desde tres manifestaciones. La primera está relacionada a la reglamentación o incluso a la estructura de las funciones. Como bien señalé, puede existir coordinaciones con la empresa principal, dependiendo de la actividad que se quiere desempeñar o el del servicio específico de obra que se ha pactado. Pero claramente quien debe escoger, o mejor dicho, desplegar todas las actividades y distribuirlas a sus trabajadores es la empresa tercerizadora. Entonces, este poder de subordinación o de dirección, desde el lado de la dirección en sentido estricto, organización empresarial. Fiscalización es otra manifestación del poder de dirección y tiene que ver mucho cómo yo, empresa tercerizadora, fiscalizo que mis trabajadores estén cumpliendo con sus funciones. Esa fiscalización yo no la puedo ceder a la empresa principal. Entonces, además de trasladar o desplazar a esos trabajadores, yo tengo que pensar en todos estos gastos adicionales que voy a emplear relacionados a la gestión y control de personal. No es simplemente hago la actividad y me olvido, no. Yo tengo que fiscalizar que mis trabajadores cumplan, porque al fin y al cabo yo voy a responder frente a la empresa principal. Y puede existir un incumplimiento y demás, pero claramente eso lo voy a tratar directamente con la empresa principal. Y la última manifestación del poder de dirección lo vemos en la parte sancionadora, ¿no? Como vuelvo a repetir, esta facultad sancionadora implica desplegar medidas disciplinarias, la cual solamente puede realizar una empresa tercerizadora. Entonces, como podemos ver, dentro de los requisitos de tercerización es importante que se cumplan con estos 4 presupuestos, que están correlacionados y nos hacen pensar en líneas generales en la idea de una empresa compleja, una empresa que cuenta con autonomía tanto financiera como funcional. Entonces, eso es lo principal para decir que estamos frente a una tercerización. Elementos característicos, miren, esto es muy importante que distingan los requisitos de la tercerización, que en principio son 4, con los elementos característicos, que es como una especie de indicios para saber si se cumplen o no con estos requisitos. Entonces, los elementos característicos de la tercerización, pues lo vamos a tener en la pluralidad de clientes. ¿Qué implica esto? Que se supone que estamos hablando que estamos frente a una empresa que se dedica, en este caso, a brindar servicios especializados